Entonces, voy a hacer un resumen muy rápido acerca de lo que representa esta semana que transformó al mundo. He partido desde hoy domingo, porque en la serie hay varios días antes de esto. Pero si empezamos a leer acá, pues yo les voy a las pasas. El viernes Jesús llega a Betania, el sábado es el día de reposo, el domingo, punto número 3, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice, el primer día de la semana Jesús montó en un pollino hacia Jerusalén, cumpliendo una antigua profecía. La multitud le dio la benevolencia, con Hosana y las palabras de Salmos. Se le acabó la cuerda a este aparato. El 4, el punto número 4, la purificación del templo. Bueno, vamos a ver algunos de estos aspectos a medida en que vamos adelantando y voy a tratar de ir un poco rápido, vuelvo y lo repito, y como les dije, ya lo estoy grabando para que posteriormente el que lo quiera ver en YouTube lo pueda poner pausa, hacerle un pantallazo, etcétera, etcétera. Juan 12:1 dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Eso sucedió 6 días antes de la Pascua. ¿Ok? Jesús había llegado, según el libro de la vida y los tiempos de Jesús, escrito por el señor Alfred, que había llegado a Betania exactamente antes de la Pascua, esto es, el viernes. El día después era el sábado y le hicieron una cena. Ese sábado, de ese sábado que estamos hablando. Entonces él está allí en Betania, en la parte de abajo, son como 3,5 kilómetros de Betania a Jerusalén. Y le hicieron allí una cena. Estaba Marta y María. Mateo 26, y vamos a estar viendo varios textos, entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, incluso los 4 evangelios, e ir sumando lo que pasó, lo que relató el uno y el otro, y condensándolos en cada día en particular. Y estando Jesús en Betania, dice Mateo 26:6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Mateo dice los discípulos, el contexto paralelo dice que fue Judas, pero aquí están metiendo a todos en el cuento, no, fue Judas específico, que se enoja por el desperdicio que se estaba haciendo con ese perfume de gran precio, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí es uno de los textos que parafraseamos muchas veces cuando hablamos de la falsa doctrina de la prosperidad, ¿verdad? La falsa doctrina de la prosperidad pretende mostrar a un Jesús que va a enriquecer a todo el mundo, a aquel que vaya a esa iglesia, a aquel que le siga. No, Jesús siempre dijo, ustedes van a tener, siempre van a haber pobres, siempre van a haber enfermos. Ok. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, dijo el Señor Jesucristo. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Tremendo, ¿no? La historia de Jesús. A ver, alguien que hizo algo que va a ser recordado por toda la historia de la humanidad. Al día siguiente, dice Juan 12:12, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estaban jubilosos, contentos. Llegó el Rey, el que nos va a dar la libertad, el que nos va a dar la salvación, el que nos va a liberar de estos romanos, el que nos va a liberar del César. Esa era
ese era el sentimiento de todos los judíos cuando llegó Jesús allí. ¿Sí? Claro, hicieron un gran alboroto judíos. Bueno, el primer día de la semana, o semana de pasión, como se le conoce popularmente, es el Domingo de Ramos, día de aclamación, es el día de la entrada triunfal del rey en Jerusalén. Y aquí vemos todas las referencias bíblicas que hablan acerca de ese día en particular. La multitud entonces va a recibir a Jesús. Jesús envía a buscar un pollino a los discípulos. Lucas 19 dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de al frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desmontadlo y traedlo. ¿Usted se montaría en un caballo o un burro que nunca ha sido montado por nadie? ¿Y por qué no? Tan cobardes. Me acuerdo una escena en mi cabeza, viendo a una bella dama en un jinete y el caballo corría y corría y ella, ¡ay, ayúdenme! Es una historia muy bonita, hermana. Algún día la contamos. Y este hombre apenas se reía. No estoy diciendo quién en particular, que conste. Y los de segundos saben de quién estoy hablando. Y eso que ese caballo estaba domado. Pero mire que dice que tomó un pollino que jamás había sido montado por nadie. Increíble, ¿no? Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron cómo les dijo. ¿Y cómo sabía Jesús? Porque en esa época existían drones con cámaras. Es más, un dron ya. ¿Cómo lo supo? Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? ¿Cómo sabía Jesús que les iban a preguntar eso? Sí, cámbienme esa palabra de todos lo saben. Cámbienme la palabra omnisciente. No. Sinónimo de omnisciente. Una cualidad de Dios. Yo digo, una cosa, la Biblia habla del anticipado conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? Ah, muchachos, se rajaron hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, dice la presencia de Dios, no la presencia. ¿Qué es la presencia? El anticipado conocimiento de las cosas. Claro, cuando me dicen ustedes omnisciente, sí, es correcto. Él es, cuando decimos que todo lo sabe, sí, pero esa parte puntual de lo que va a acontecer, la Biblia la describe como la presencia de Dios. Lo mismo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2, cuando hablaba de Jesús en su primer discurso. Por el anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis. Yo sabía lo que iba a pasar con Jesús. Jesús sabía lo que iba a pasar con el tema del pollino y con respecto al tema de los dueños. Por eso les dijo, a ustedes les va a pasar estas cosas. Cuando les pregunten eso, ustedes respondan esto, porque lo sabían. Por la presencia, es decir, una de las cualidades de la deidad. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y efectivamente, y eso, sin ningún problema. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ese día, Jesús entra en Jerusalén el primer día de la semana, un domingo. Recuerden que estamos hablando del domingo de Ramos, como se le conoce tradicionalmente. Y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos. Toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene
en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Recuerden que la emoción principal de ellos era porque reconocían que el que venía de parte de Dios, pero que venía a reinar, pero no de la manera como ellos pensaban, pero ese era el sentimiento que los motivaba, como si fuera, entre comillas, un movimiento político. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Él les respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hemos citado muchas veces esa frase, ¿no? Que si nosotros no predicamos, las piedras lo hacen. Y esa es a lo que se está refiriendo Jesús acá. Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Qué sabe qué significa Hosana? Vamos a leerlo. En la definición de los términos de esta palabra, Hosana o Hosana, como más tradicionalmente se escribe del griego, traduce: salva, te rogamos. Hosana en las alturas. Hosana es: oh, sálvanos, Señor. Oh, salva, te rogamos. Una palabra hebrea. Parece que esta palabra vino a ser una expresión de alabanza en lugar de ruego, aunque originalmente fue quizá un clamor pidiendo ayuda. El clamor del pueblo cuando la entrada triunfal del Señor en Jerusalén fue tomado del Salmo 118, que era recitado en la fiesta de los tabernáculos, en el gran Alel, Salmo 113 a 118, en respuestas con el sacerdote, con el acompañamiento del blandir de ramas, de palmas y salmos. O sea, esto ya lo hacían anticipadamente. Cuando ven a Jesús, acoplan ese acontecimiento con el salmo que cantaban. ¿Cuándo lo hacían? El último día de la fiesta. Recibían el nombre de el gran Hosana. Las ramas también recibían el nombre de Hosanas. Una palabra hebrea, vuelvo y repito. Lo que Jesús hizo fue un claro cumplimiento de la profecía. Por eso decimos que Jesús vino a cumplir, bueno, no lo decimos nosotros, lo dice Mateo 5:18. Jesús vino a cumplir todo lo que de él estaba escrito. Todo, hermanos. Juan 12:14 dice: y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Así decía la profecía. ¿En cuál profecía? Pues Zacarías. Zacarías 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así le fue profetizado a Zacarías. Por tanto, este era el cumplimiento. En un asno, no viene en un camello, no viene en un dromedario, no viene en un elefante, viene en un asno. Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que habían hecho esto para él. Miren, algo de lo que se jactaban los judíos es que ellos tenían gran conocimiento de la Torá, de los libros de Israel, de Moisés, de los profetas. Ellos tenían gran conocimiento de los salmos, de los proverbios. Ellos lo sabían, porque eran muy juiciosos estudiando eso. Pero aquí uno observa y dice, y no solamente con este acontecimiento, sino con muchos acontecimientos que sucedieron y que Jesús incluso se los decía, ¿no? Y que ellos no entendían, no entendían. Para nosotros, hermanos, es una bendición tremenda poder tener toda la información condensada.
el Antiguo Testamento profetizado y el cumplimiento en el Nuevo, y poder entender casi muchas cosas de una manera tan fácil que como ellos no las pudieron entender. ¿Cuándo entendieron ellos, los discípulos, que todo lo que ha pasado el domingo en su entrada triunfal de Jerusalén, cuándo entendieron ellos que eso era cumplimiento de una profecía? Oigan, hasta que Jesús murió, fue sepultado y 40 días ascendió después al cielo. Ahí entendieron, porque es lo que está diciendo allí. Ellos no entendieron eso en ese momento y estaba escrito y no lo entendían. Jesús cuántas veces les dijo a ellos que él tenía que morir y resucitar al tercer día. Varias veces. Y aún así cuando muere se deprimieron. Pedro dijo, bueno, la cosa se acabó, me voy a pescar, y todos se pusieron tristes. Y cuando se les aparece, no, él está muerto. Uy, estamos viendo un espíritu, un fantasma. Al tercer día. Pero si él les había dicho que él tenía que resucitar. Por eso es que a veces uno tiene que tener paciencia con las personas cuando no logran entender algo. Porque si los que estaban al lado del Señor y todo lo que les dijo no lo entendieron. Y no era porque a propósito Dios les vedara los ojos el entendimiento, ¿no? Sino que a veces no vemos más allá de nuestras narices, por decirlo de alguna manera. Salmo 118 hablaba de esto. Oh Jehová, sálvanos. ¿Sí viene los Osana ahí en hebreo? Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Osana es lo que en cierta manera condensado significaba eso. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, de la casa de Jehová, os bendecimos. En el verso 22 de Salmo 118, otra cosa dicha es: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Óigase bien, la piedra que desecharon los edificadores. Los edificadores, ¿cómo se hacían las construcciones anteriormente? ¿Aquí cuántos rusos hay? Ah, no, aquí no hay colombianos. El que construía antes se hacía, no como hoy en día que tenemos el ladrillito, lo más bonito, no. Cogían piedras, las labraban, y seguramente habían piedras que decían, no, esa piedra no me sirve. O por el tamaño o por la forma, no va a permitir ser moldeada para poderla colocar como piedra principal, ¿sí? Pero cuando habla de la piedra que desecharon los edificadores, los expertos en reconocer piedras, desecharon la piedra, y esa era la piedra que años después le sacó la piedra a los judíos, ¿sí o no? Esa fue esa piedra. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y luego el versículo que acabamos de leer. Mire cómo todo esto que estaba profetizado acerca de Jesús acontece el domingo cuando él entra a Jerusalén. Conocemos el domingo de Ramos. Ahora, ya ese día, estando en Jerusalén, domingo, el Señor les habla acerca de la parábola de un padre de familia, el cual plantó una viña, que la secó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó unos laboradores y se fue lejos. No la voy a citar porque me demoraría demasiado. El que quiera, el experto en la parábola, es el hermano Hernández, se las puede explicar. Pero en el versículo 42 del contexto de la historia, dice Jesús: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿No habéis leído? Les dijo en muchos pasajes. Aquí, ¿nunca leíste en las escrituras? ¿Quién de ustedes no ha ido a la escuela primaria? Levante la mano. Es una pregunta retórica. Asumimos que todos, ¿cierto? Mínimo a la primaria. Cristian, ¿usted cuál fue? ¿A la primaria? ¿Secundaria? ¿Y pasó secundaria, hermano? Me extraña.
Yo creo que usted le fue muy bien en educación física. Entonces, ¿nunca leíste? Es la pregunta. ¿Por qué les pregunta de esa manera? Ellos sabían perfectamente las escrituras que se decía esto. El salmista lo había hablado y se está refiriendo a Jesús. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Uy, tremendo juicio del Señor contra los judíos. Ustedes no me van, hermano. El Salmo 118 era uno de los salmos de alabanza que se cantaban en la Pascua para decir que el Señor llega ese domingo. Alfred, en su libro El Templo, su ministerio y servicios en el tiempo de Jesucristo, dice, este servicio de cántico consistía en el llamado Jalel. Bueno, esto ya lo leímos ahora. No solo registra la bondad de Dios para con Israel, sino especialmente su liberación de Egipto. A este Jalel se llama el egipcio o común para distinguirlo del gran Jalel, que se cantaba en raras ocasiones y comprendía Salmo 120 al 136. Según el Talmud, el Jalel registraba 5 cosas. ¿Qué es el Talmud? El libro de los judíos. Exactamente. El Talmud es como el catecismo para los católicos, tal cual. La Biblia debería ser el libro principal de cualquier doctrina monoteísta o cristiana. Esto. Pero la Iglesia Católica Apostólica Romana no es la Biblia, es el catecismo. En los judíos, ¿cuál debería ser el libro o era el libro principal para ellos? El Corán o el Pentateuco. ¿Corán? No, el Corán no, el Pentateuco, sí. Espérate, es que estoy hablando el Corán. Sí, sí, no, el Corán no, es que hay otra palabra para el Pentateuco. La Torá. La Torá o el Pentateuco, la Torá, gracias. La Torá es esto. Pero el Talmud era el catecismo, era lo que escribían, la interpretación que los rabinos le daban a esto. Entonces, allí en el Talmud estaba, por ejemplo, que tenían que lavarse las manos antes de comer pan. ¿Se acuerdan cuando Jesús les cuestionó, o más bien a Jesús le cuestionan por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer el pan? Quebrantando la ley de los ancianos, porque estaban basándose en el Talmud, no en el Pentateuco, que era la ley de ellos. La salida de Egipto era de las cosas que ellos conmemoraban ese día también. La salida de Egipto, la división del mar, la promulgación de la ley y la resurrección de los muertos y la suerte o la venida del Mesías. Bueno, Jesús predice la destrucción del templo. Eso sucedió, vuelvo y repito, el domingo. Predice la destrucción del templo. Lucas 19, 41 al 44 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Una tristeza de lo que iba a pasarle a Jerusalén, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Se acuerdan de Mateo 24? Mateo 24. Y te derribarán a tierra. Mateo 24. Y a tus hijos dentro de ti y no te dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, por cuanto ustedes no me han reconocido.
Se reconoce la popularidad de Jesús. Ya vimos que muchos salían a buscarle, a reconocerle. Este es Jesús, el profeta de Nazaret. Lo reconocieron. Él regresa ese día a Betania, que quedaba más o menos a 3,5 kilómetros desde Jerusalén. Él regresa ese día. Sí, Dios. Ustedes ven el caminito de Betania a la entrada de Jerusalén. El caminito entra por una puerta, a la puerta occidental. Hay una profecía que se acercaría por la puerta, que después de que entrara esa puerta nunca más sería abierta. Los judíos siguen esperando que esa puerta sea abierta. Hasta que después nunca más la puerta sea abierta. Esto lo segundo es uno no se explica por qué, con tanto que tanta la advertencia acerca de lo que iba a pasar, no entendían. Y lo que mencionaste ahorita de la ley del cántico, sálvanos de la esclavitud que ellos tenían con los romanos. Era lo que ellos pensaban. Israel siempre, cuando estaba bien con Dios, fue potencia mundial. Nadie lo tocaba y hoy el estado de los romanos. Entonces, lo que ellos siempre pregonaban era que ya venían con un mundo particular. Cuando Jesús entra por allí, habiendo hecho todas las manifestaciones, el pueblo decía, ese es el romano. Cuando lo vieron crucificar, por eso uno dice, porque uno está de manera que para ellos no era muy claro, no era posible, primero que había resucitar, segundo que era Jerusalén. Exactamente. Muy bien. Lunes. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Mañana lunes, ¿sí o no? ¿O continuamos? Continuamos rapidito. ¿No? ¿Te dejan? Bueno, entonces póngale cuidado. Dice Marcos 11:12, al día siguiente, lunes, cuando salieron de Betania, el Señor tuvo hambre. Y va a buscar a la higuera un fruto. Y ahí vienen que no la encontró. Eso pasó el lunes. Ese lunes es cuando se narra y cuando se da lo que habla de la purificación del templo, que yo no voy a explicar qué es. Y si usted no lo sabe, véase la película, o mejor, en películas usted mismo. A lo Julio, ¿cómo le cargan los ojos? ¿Cómo le cargan los ojos? Bueno. Entonces, en películas en el lunes, ¿qué pasó con el tema de la purificación del templo? Ese mismo día se retrasa el complot que los sacerdotes estaban haciendo contra Jesús, porque veían que la gente que le seguía era mucha. Entonces ellos retrasan el complot. Ese mismo día, lunes, dice Marcos 11:18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. ¿De quién es la doctrina? No es de la iglesia de Cristo, ¿no? Acuérdense bien eso. La doctrina es del Señor Jesucristo. Y ellos admiraban. Usted, ese mismo día, el lunes, los niños alaban a Jesús. Y si usted quiere saber qué hicieron los discípulos y qué hablaban y por qué los niños alababan a Jesús, léase la película, en películas busque la película. Ese mismo día, lunes, Jesús anuncia su muerte, profetiza acerca de lo que le va a pasar. Ese mismo día, lunes, el Señor se regresa. Marcos 11:19, pero al llegar la noche del lunes, Jesús salió de la ciudad. Entonces, aquí ya llegó la noche del lunes. Y cómo pasó rápido el día, ¿no? Y llegamos entonces al martes.
dice el verso 19, pero al llegar la noche, ¿no? Salió de la ciudad y pasando por la mañana, ¿de qué día? El martes, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ya vimos que el lunes él va a buscar comida y el martes maldice la higuera. Ahora el martes ya la higuera está completamente seca. El día martes le cuestionan al Señor Jesucristo su autoridad. ¿Quién se acuerda de esa parte? El que me diga, pues dicho, le doy permiso, dice ya. ¿Quién se acuerda? A mí me encanta porque lo uso frecuentemente. A ver, decidme, oh manantial de sabiduría, que tu memoria está fresca y caliente de anoche. Explícame. La autoridad. Aguanta. No, se me saltó, se me adelantó. Iba bien, hermano. A ver, entonces, ¿cómo es el cuento? Comienza otra vez. Entonces, los ancianos les cuestionan a Jesús y le dicen, le hicieron dos preguntas. La de Juan, ¿qué autoridad tiene él para tomar, para hacer lo que hacía? La otra pregunta era, no, ahí va bien, ayúdenle, ¿qué fue la otra? Ojo, porque me has dicho la mitad de la pregunta. Son dos preguntas. Dime, ¿con qué autoridad haces tú esas cosas? Y la segunda pregunta fue ¿cuál? Por eso, ¿y la segunda? No, esa no es. ¿Con qué autoridad? Es la primera. ¿Y la segunda? ¿Quién? ¿Quién? Ah, exactamente. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad? En otras palabras, usted es un atrevido, un igualado. ¿A usted quién le dio permiso? ¿Con qué autoridad usted está haciendo estas cosas? Ahora, lo otro que usted estaba diciendo era de la ñapa, de regalado, porque yo estaba preguntando eso. La respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. ¿Jesús le respondió? No le respondió. Lean la película porque la película es buena. Porque él responde con otra pregunta. Si ustedes me responden lo que les voy a preguntar, yo les respondo esta pregunta. Ok. Ese mismo día, por la mañana, el Señor enseña acerca de la parábola de los dos hijos. ¿Cristo se acuerda? ¿No? Ay, no, es que yo tengo una niña nomás. Por cierto, ¿dónde está la niña? Ya está muy bien. Es que no me lleva porque se la pasan durmiendo. Eso me dijo la niña un día. Qué vergüenza, qué vergüenza. Tan hermosa, qué linda. Hay que traerla más seguida. La parábola de los dos hijos. Dice el Señor Jesús en su parábola. Vea, un padre de familia le dice a su hijo, hijo, vas a trabajar hoy en a mi finca. Y el hijo, no voy a ir. Luego le dice al otro, mijo, ¿vas a trabajar a la finca? Claro, papi. Pero el primero que dijo que no, se arrepintió y fue. Y al otro que dijo que iba a ir y que no fue, entonces él explica la parábola. ¿La respuesta cuál es? Lea la Biblia. Le habla la parábola de los labradores malvados. Lo que decíamos ahora hace un momento. La parábola de la fiesta de las bodas. El martes por la mañana. Le preguntan los líderes acerca de los tributos. Pero es una pregunta capciosa porque los fariseos, los sacerdotes, mandan a sus discípulos a que le hagan una pregunta capciosa a Jesús para tentarlo. Venga, maestro, usted que es tan inteligente, porque le dicen así, ¿no?
usted que viene de parte de Dios, usted que es justo, usted que es, mejor dicho, lo máximo. Debemos darle los tributos al César, el impuesto. Y Jesús les dice, conociendo la malicia de ellos, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Así les dijo. Albeiro, ¿y qué más les dijo? ¿Que sí o que no? Uy, ay no, ahí sí todito se la saben. Pero le pregunta a uno, en Gallar responde bien. No, totalmente no. Se cuestiona la resurrección de Jesús por parte de los apóstoles. Se les da el mandamiento más importante. Se habla de quién es hijo del Cristo. Jesús acusa a los escribas y los fariseos. Está el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jesús predice la destrucción del templo. Se da la enseñanza de la parábola de las 10 vírgenes prudentes y las insensatas, la parábola de los talentos respecto al juicio final, el juicio de las naciones. Eso fue por la mañana. Ahora por la tarde. Por la tarde, Jesús predice la crucifixión. Dice Mateo 26, 1 y 2, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días, ¿de qué día estamos hablando en este momento? ¿Qué día? Martes. 2 días después, ¿cuál sería? ¿Sabéis que dentro de 2 días, o sea, miércoles, jueves, se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Estamos en el martes y él está hablando acerca de 2 días más adelante, el jueves. En esa época no existía el lunes de zapatero, existía el miércoles de zapatero. Ya van a ver por qué. Mire que salta de martes, de martes a jueves. Los sacerdotes y los ancianos conspiran contra el Señor, el complot para prenderlo. Judas negocia, esto es el martes, la traición del Señor. Marlene de la Cruz, ¿cuánto le dieron a Judas por Jesús? ¿Cuántas Marlene de la Cruz hay aquí? ¿Cuántas? Usted que abrió su boquita, hermano, ¿por qué 30 monedas? No, gracias. Usley, segunda parte. ¿Por qué 30 monedas? De oro, uy, este es mucho lo, uy. No eran de oro. ¿Por qué 30 monedas? Era el precio de un esclavo. Eso vale un esclavo. Exactamente. Marcos 14, 1 y 2 dice, 2 días después, oiga bien, martes, 2 días después, ¿qué día es? 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Continuará el miércoles. Porque aquí saltamos a jueves. Entonces, el miércoles, si Dios lo permite, si no hay inconveniente, hermano, hacemos una pausa del tema que viene dando y hablamos acerca de los días que faltan. ¿Correcto? No habrá por Zoom, o sea que gástese 5,000 pesitos de transporte y viene y nos acompaña. Al fin y al cabo, al siguiente día, no hay que madrugar, es día de fiesta, se relajan. Dios los bendiga, hermanos. Hermano Orlando, un himno para conmemorar la cena, por favor.